Hemos transitado los diferentes módulos en torno a la reflexión de la educación ambiental y el control del mercurio. En este módulo nos acompaña el señor Edwin Leitón de Costa Rica, el doctor Antonio Lorca de España y el doctor Diego Armando Retana de Costa Rica, quienes nos van a enfocar el tema desde una parte comunal y una parte educativa. Con ellos estaremos transitando esta nueva información sobre el tema. Mi nombre es Edwin Leitón y yo soy el gerente de nuevos negocios y alianzas para Vortex en Centroamérica. Somos una compañía TIC de tecnologías de información con casa matriz en Argentina, pero que estamos iniciando operaciones acá. Tengo una carrera amplia en esta línea de tecnología, una de las industrias que justamente más contaminan y que además de eso muchos de nuestros productos contienen metales pesados y peligrosos como el mercurio, sujeto de esta capacitación. Esto nos obliga a que como empresa tengamos una percepción diferente de la actuación y cómo actuamos con respecto a la sociedad. No solamente con respecto a la sociedad, sino también en nuestro entorno interno. ¿Cómo hacemos para permear mensajes ambientales a nuestros colaboradores y buscar modelos de multiplicación? Hay dos formas de ver una misma realidad. ¿Cómo abordamos esto? Las posibilidades que nos dan las normas e incentivos a través de matrices globales y nacionales para poder ser más eficientes en el tema de la gestión ambiental. Esas oportunidades se materializan o se pueden materializar, por ejemplo, en ser más competitivos a la hora de trabajar proyectos en gobierno, en poder ponderar más puntos a la hora de calificar en una oferta pública, por ejemplo. Pero veámoslo desde la otra óptica, veámosla desde la óptica del consumidor. Un ejemplo muy simple con iniciativas como Bandera Azul. Si, por ejemplo, yo tuviese que tomar una decisión de inscribir a alguna de mis hijas en un colegio público o privado, en donde las condiciones son muy similares, probablemente voy a preferir una institución que tenga una certificación como Bandera Azul a una que no esté haciendo mayor cosa con temas ambientales. Ese es el enfoque que podemos estar entendiendo de estas normas e incentivos. Por otro lado, podríamos tener una actitud negativa y decir, son trabas que nos están poniendo, son más metodologías o más certificaciones o un ISO más que se inventó alguien por ahí para que nos pongan un poquito más de traba a la hora de actuar. Creo que la primera forma, la forma de ver esto como una oportunidad, y es como nosotros lo hemos abordado, es el enfoque que queremos transmitir a todos los participantes de esta capacitación, porque tiene que ser un enfoque multiplicador. Esto no puede ser un esfuerzo que quede solamente en las aulas de las instituciones académicas. Tiene que ser un esfuerzo que tiene que permear completamente a todo el ecosistema y a toda la sociedad. Claramente reconocemos estos logos. Normalmente en el supermercado, cuando vamos a comprar un artículo de limpieza personal, de consumo, un alimento, nos fijamos en los empaques que tengan este tipo de certificaciones, principalmente esa de reciclaje, la más común. Eso no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tenemos que generar ese hábito y crearnos ese hábito de consumir productos que de algún modo contaminen menos. El otro logo, el de la derecha, hace algunos meses, hace poco tiempo en realidad, hay un esfuerzo país por erradicar todo lo que es el plástico de un solo uso. Pero ese esfuerzo no es suficiente, hay que ir más allá todavía. Ese logo ya lo vemos en los restaurantes, por ejemplo, cuando pedimos un alimento y ese pajilla o popote, dependiendo del país en donde estemos, que nos daban antes siempre plástico, bueno, ahora estamos buscando que nos den de productos biodegradables o simplemente que no nos den nada, que tomemos desde un vaso. Son los cambios de hábitos y de conducta. Y quiero ir de menos a más, porque estoy hablando del pasillo de un supermercado, de cuando vamos a un restaurante. Pensemos en algo diferente. Y creo que en el transcurso de la capacitación están viendo, por ejemplo, la conducta alrededor de un producto que contamina mucho, que tal vez no lo tenemos claro, los proyectores. En la barra azul podemos ver lo que eran los proyectores que contienen mercurio en el año 2000. Y podemos ver cómo ha ido bajando al 2010 y proyectado al del 2010, 2020 al 2025. La barra definitivamente llega a cero. Por otro lado, la tecnología sin mercurio va de 0 a un 30% hasta un 100%. Aquí se mezclan dos temas. Uno, el cambio de conducta. O sea, poder optar por tecnología más limpia. Y otro,
la presión normativa. Desde que el país firma y actúa alrededor del convenio Minamata, pues toma acciones en este sentido. Entonces mezclamos dos elementos. El resultado final, estamos limpiando en un ítem todo lo que son los productos que contienen mercurio. Vamos todavía creciendo más. Normalmente compramos un proyector, si tenemos una oficina o tenemos una escuela, compramos algunos proyectores en nuestra vida productiva. Normalmente en nuestras vidas también compramos vehículos, pero son bienes que adquirimos con un plazo un poco más largo, 3, 5 años, 10 años, dependiendo de cada cual. No hay una normativa, aunque hay intenciones en muchos países del mundo para eliminar los vehículos de combustión. Hoy día todos podemos adquirir vehículos de combustión. Sin embargo, la tendencia del consumidor ha venido marcando una diferencia, un diferencial con respecto a esta tecnología. La gráfica que les presento es los vehículos que ingresaron nuevos, o sea, se importaron nuevos eléctricos en el 2018. Estos son los 5 países que más vehículos importaron. Podemos ver en la gráfica la cantidad de vehículos por millar. Lamentablemente, en un país tan grande como Brasil, de más de 200 millones de habitantes, solamente la tasa da para que 0,9 vehículos hayan sido importados por cada millar de habitantes. Quiere decir que fueron apenas un poquito más de 200 los vehículos que se importaron. En el otro lado, completamente opuesto, tenemos a nuestro país. Dichosamente en Costa Rica, 73 vehículos y fracción se importaron por cada millar de habitantes. Muy importante es que a esa fecha no han entrado en vigencia los incentivos y las exoneraciones alrededor de esta tecnología. ¿Qué podemos interpretar de esto? Hay un cambio de hábito, hay un cambio de conducta en el consumo de bienes que duran muchísimo más en el tiempo, por economía, por conciencia social. Y eso es muy importante. No todo lo amigable con el ambiente es más caro. Eso es un mito que tenemos que desmentir. Hay beneficios en el corto y en el mediano y en el largo plazo, principalmente, cuando adquirimos y cuando cambiamos nuestros hábitos por productos más amigables con el ambiente. Quiero seguir en esa línea de los automóviles porque creo que es un ejemplo que todos entendemos muy fácil, desde los más chicos, inclusive en un salón de clases, hasta los que ya peinamos canas o del todo no tenemos mucho que peinar. Esta es la historia de las 5 marcas más valiosas en la industria automotriz. Desde Toyota hasta Ford, esas son las 5. Aquí no aparecen las coreanas, no aparece Mitsubishi Motor y no estoy haciendo propaganda, ni positiva ni negativa. Ese es el valor en miles de millones de dólares de la marca, no la compañía, el valor de marca, que se tasa diferente y tiene un peso enorme en la percepción del mercado. Toyota, con todas sus líneas y todo su potencial, vehículos pesados, construcción, vehículos para construcción, vehículos industriales, tiene el mayor valor, 28,3 miles de millones de dólares. Y de ahí vamos hacia abajo y nos vamos a encontrar en el cuarto puesto a Tesla. Tesla es una marca muy particular, un caso de estudio. Tesla con 4 vehículos o con 4 modelos de vehículos ya se coloca cuarta en ese valor de marca, con 11,3 miles de millones de dólares. Interesante ver que todas las marcas que están ahí, con excepción de Tesla, han bajado su valor de marca en el último año. Este es un dato a este año 20 en el mes de junio. Y eso es lo que bajaron las marcas o los valores de marca o aumentaron en el caso de Tesla al mismo mes del periodo del 19, con todo y pandemia. Tesla, por lo contrario, nace en el 2003. Elon Musk, el fundador de la compañía, ahora está interesado en muchos proyectos de aeronáutica porque ya esta es una compañía que con solo 17 años es madura. Está cuarta en valor de marca y hoy día está construyendo la mayor planta automotriz de Europa. Es de una empresa gringa y es de una compañía que solamente produce vehículos eléctricos. Esto habla del cambio de conducta. Si podemos hacerlo desde ese nivel, podemos hacerlo desde el más bajo nivel. Finalmente, quiero ir cerrando con el tema de la capacidad que tenemos todos y cada uno. Este no es un tema de los gobiernos, no es un tema único de los educadores ni de las instituciones. Eso es un tema de todos nosotros. Las fotos que les estoy compartiendo en la imagen hablan de un grupo de personas comunes y corrientes. Voy a hacer un paréntesis. Como les hablaba ahora antes de incentivos, muchas empresas tienen planes o modelos de voluntariado. Limpian ríos, limpian zonas verdes, parques, hacen campañas de recolección de desecho. Yo mismo he participado en esas en empresas.
Pero en las empresas muchas veces tenés como que algún nivel de empuje, ¿no?, hacia el colaborador. Tenés el beneficio de ir en horario hábil, te montas en un bus, vamos a comer un sándwich en un parque. O sea, se pone muy atractivo. En otras hay valores todavía o una coacción, como por ejemplo, después de tantas horas de voluntariado, tenés una tarde libre. Este grupo que estoy mostrándoles acá me llama mucho la atención, lo conozco bien. Es de la comunidad del Guarco, de Tejar del Guarco, y es un grupo de personas muy amplio o muy heterogéneo en el tema de edades, el rango de edades. Hay jóvenes, veinteañeros, como hay muchas personas de la tercera edad, personas pensionadas. Es un grupo de senderismo, se llama Nido de Halcón. Haciendo senderismo notó que estaba encontrando demasiada basura en las montañas, donde no debería haber. ¿Basura como qué? Hidratantes, geles para brindar más energía. Normalmente lo que hace o lo que utiliza algún deportista, ciclista, alguien que hace cross country. Normalmente un agricultor no lo hace, ni alguien que está arriando ganado consume este tipo de productos. Bueno, pues entonces tomaron la situación en sus manos y empezaron a hacer actividades de recolección. Cada vez que hacen senderismo hay una porción o hay un nivel de esfuerzo para recoger basura. No se quedaron ahí, fueron a limpiar ríos. Han estado en varias campañas de limpieza de ríos. Tampoco se quedaron ahí, interactuaron con la municipalidad local, en este caso la del Guarco, y montaron campañas de recolección de residuos no tradicionales. Tenemos una moneda, como siempre, con dos caras. ¿Somos las personas que ensuciamos los ríos o somos las personas que limpiamos los ríos? Está en nosotros tomar esas decisiones. No es, insisto en la conversación, no es una responsabilidad institucional, no es una responsabilidad estatal, no es una responsabilidad única de mi gobierno local, es una responsabilidad de todos. El entendimiento de los metales, de las sustancias peligrosas y cómo se manipulan, desde el mercurio hasta un plástico de un solo uso, en ese manejo y en esa responsabilidad está la capacidad que tenemos de hacer. Y yo los invito a todo el ecosistema y a todas las personas que están conectadas en esta capacitación que permeen en sus salones de clase, que permeen en sus instituciones educativas, en sus lugares de trabajo y que permeen en sus comunidades. Muchas gracias. Nos encontramos en el Cerro Colorado, en la mina de Río Tinto, una de las minas de cielo abierto más grandes de Europa, aquí, en el centro de la provincia de Huelva. El siglo XXI trae consigo unos cambios educativos y no solamente van a ser en cuestión de recursos TIC, sino hace que nos planteemos cuáles van a ser las nuevas metodologías en función a los contenidos a trabajar. No solamente nos valen los contenidos conceptuales, sino tenemos que hacer mucho hincapié en los procedimentales y actitudinales. Contenidos actitudinales como el pensamiento crítico, la empatía, el escepticismo, hace que metodologías, actividades con una metodología determinada la podamos llevar al aula.
contextualizando mucho nuestras actividades, contextualizando mucho los aprendizajes, llevando al aula contexto como en el que nos encontramos, de un fuerte impacto medioambiental, sin embargo, de un gran que carga de recursos económicos la comarca de donde nos encontramos, a la ciudadanía de Requinto. Aquí hace que temas económicos, temas medioambientales, temas sociales se vean enfrentados, y es interesante que esto nos lo llevemos al aula. Bueno, espero que os haya gustado y mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el sur de España, desde la provincia de Huelva hasta tierras ticas. Un fuerte abrazo. Soy el profesor Diego Armando Retana Alvarado, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con ustedes algunos de los trabajos que como equipo de este proyecto Enlace de la Universidad de Costa Rica pues hemos venido realizando en los últimos años acerca de las implicaciones que tiene el mercurio a nivel social, ambiental y sanitario. Es así como nos hacía mención el profesor Antonio Lorca y el señor don Edwin Leitón en torno a las diferentes acciones que se han venido realizando en Costa Rica, así como en otros países de América Latina y España sobre esta temática. Es así como entonces emprendemos en el marco del proyecto de Enlace un proyecto de investigación para facilitar la participación ciudadana y además potenciar su implicación en la toma de decisiones y en la realización de acciones para erradicar y minimizar o disminuir los efectos del mercurio en los hogares y en las comunidades de Costa Rica. En ese sentido, lo que pretendemos desde la educación científica es que los estudiantes asuman una actitud de responsabilidad y también puedan motivarse a futuro en la elección de su propia vocación, que puede ser científica o de carácter social. En este sentido, también muchos autores pues, nos hacen referencia a que las emociones asumen un papel preponderante en los procesos de aprendizaje. Claro está desde la neurociencia que estas emociones tienen la capacidad de que la persona pueda tomar las decisiones ante diferentes circunstancias, y esa generación de sinapsis neuronales permite precisamente potenciar el aprendizaje en el ser humano. En el marco de esa línea de investigación sobre dominio afectivo y social en didácticas específicas, en particular en didáctica de las ciencias naturales, nuestro grupo de investigación ha realizado diversos estudios centrados en diferentes perspectivas. Por ejemplo, las emociones que los estudiantes experimentan respecto a las asignaturas, hacia los contenidos científicos, las creencias de autoeficacia, el género, y por otro lado en el desarrollo de intervenciones didácticas para mejorar o desarrollar y potenciar el conocimiento profesional docente y el desarrollo de las competencias emocionales, tales como el bienestar en su perspectiva personal y social. Uno de los conceptos claves en la educación científica y en particular que proviene de la Unión Europea y la OECD corresponde a la alfabetización científica, como aquel constructo que se promueve para fomentar la capacidad de toma de decisiones ante diferentes problemáticas. Es así como este constructo pues tiene la relación entre
el contexto de los estudiantes en términos personales, familiares, comunitarios y globales, con el desarrollo de competencias científicas que se incluyen, por ejemplo, la explicación de fenómenos científicamente, la recolección de pruebas o evidencias científicas, la interpretación de datos, entre otras. Esas competencias están también relacionadas con los conocimientos en términos conceptuales, donde se involucran los datos científicos o las ideas claves en ciencias, así como los procedimientos y el conocimiento epistémico o metacientífico acerca de cómo se construye y valida ese conocimiento. Por otro lado, está relacionado con las actitudes hacia la ciencia, por ejemplo, el interés, la responsabilidad, la valoración de los enfoques científicos y sus aportaciones. Y finalmente, toda esa interrelación genera un concepto que en la práctica de la enseñanza de las ciencias debe promoverse. En el caso de la alfabetización científica, debe estar en el marco de una metodología de enseñanza y aprendizaje que comúnmente es denominada como la educación científica basada en la indagación. Muchísimos autores marcan diversidad de enfoques o perspectivas respecto a lo que significa la indagación en la enseñanza de las ciencias. Sin embargo, Couso hace mención a tres ideas clave. Por un lado, la indagación conocida como un contenido a aprender o como destreza de indagación científica de carácter técnico manipulativo. Por otro lado, como una práctica científica que incluye argumentación y modelización. Y finalmente, como una metodología donde existe un conjunto de actividades en un ciclo de aprendizaje constituido por diferentes fases, donde esas actividades deben asumir un carácter motivador en términos tanto afectivos como motivacionales y cognitivos. Es así como dentro de esta metodología indagatoria se aprovechan algunos temas sociocientíficos para que los estudiantes se impliquen con problemas de su vida cotidiana, como es el caso del mercurio en las minas de Cutris de San Carlos, de Costa Rica. Por lo tanto, se trabaja un tópico científico que tiene distintas ramificaciones sociales. Es un problema relevante, atractivo, mal estructurado por naturaleza, que requiere la argumentación basada en pruebas científicas para informar a través del diálogo y el debate aquellas decisiones que surjan a partir del problema, donde requiere, por supuesto, movilizar la empatía, fomentar el carácter y el razonamiento moral en estas decisiones. Como nos mencionan diferentes autores, muchas veces la evidencia, a pesar de que el conocimiento científico pueda ser lo suficientemente sólido y demostrado, muchas veces ese conocimiento o evidencia o prueba científica no lo es para las personas. Por lo tanto, es ahí donde las emociones juegan un papel preponderante, porque son las que asumen el rol principal en la toma de decisiones que puede afectar a diferentes personas de nuestro entorno. Por lo tanto, comenzamos con una intervención didáctica en el marco de una asignatura de didáctica de las ciencias para la educación primaria y nos planteamos la siguiente pregunta, que si existía algún cambio en las emociones que los futuros docentes asumen y manifiestan en el transcurso pues, de intervenciones basadas en investigación escolar de cuestiones sociocientíficas. En este sentido, partíamos pues de la suposición de que las estrategias de autorregulación emocional unidas a prácticas científicas podrían generar cambios también en esas propias emociones o afectos y en las interacciones que ocurren en la práctica de aula, así como en el clima que se propicia en este sentido. Es así como entonces hemos diseñado e implementado un conjunto de actividades que se enmarcan en un ciclo de aprendizaje indagatorio. En primer lugar, partíamos de una focalización donde se presenta un problema
sociocientífico correspondiente a la minería a cielo abierto en Cutris de San Carlos. En ese sentido, pues partimos de la exposición y lectura de noticias publicadas en diferentes periódicos nacionales, donde los estudiantes se informan sobre la problemática, las características del lugar, y los principales tópicos científicos relacionados en cuanto a clasificación de la materia y las características propiamente cualitativas que presenta el metal mercurio, así como sus implicaciones en términos ambientales y sanitarios. A partir de allí generamos pues un proceso de exploración donde se realiza una búsqueda de información aún más detallada. Tal es el caso de pruebas científicas derivadas de otras investigaciones que han realizado las universidades estatales en términos biológicos y químicos del mercurio. Una vez superada la etapa de exploración, incursionamos en la siguiente fase, la reflexión, donde los estudiantes llevaron a la clase en modalidad virtual los conocimientos que habían adquirido a través del proceso de búsqueda de información y recolección de pruebas científicas. En esa aula virtual se realizó un juego de rol donde los estudiantes asumían distintas posiciones a favor y en contra, asumiendo roles como miembros de la comunidad, políticos, ambientalistas, ecologistas, entre otros. Y en este sentido, pues se genera todo un debate en el aula para tomar una decisión si es o no conveniente seguir fomentando la minería a cielo abierto en Costa Rica. Más adelante entramos a la etapa de aplicación, donde entonces los estudiantes movilizan todos esos conocimientos aprendidos a la elaboración de infografías para compartir con sus familiares, amigos a través de redes sociales. Dentro de los principales resultados que obtuvimos al aplicar esta intervención con los futuros docentes, se encuentran un predominio de las emociones positivas tanto en el antes como en el después de esa actividad, prevaleciendo distintas emociones como el interés y sobre todo un incremento en el bienestar. Las emociones negativas también estuvieron presentes, sin embargo, fueron menos intensas. En este sentido, es importante destacar que la atención es uno de los afectos más preponderantes a los que hay que prestarles atención, dado que en el marco de otros estudios que hemos realizado previamente, es una emoción que siempre está presente y que por lo tanto debemos superar para poder fomentar mayor motivación e implicación de los estudiantes en este tipo de intervenciones. Dentro de las principales implicaciones de cara a la formación de los docentes, por un lado está paliar las emociones negativas que han generado un alejamiento de los estudiantes de los itinerarios científicos y por otro lado la incorporación de la educación emocional en el marco de un modelo de conocimiento profesional que incluya diferentes estrategias para la regulación de las emociones, así como prácticas científicas de cara a que en la futura práctica profesional puedan desarrollar unidades didácticas donde incorporen este tipo de estrategias. De todas estas aportaciones que hemos compartido en este módulo, considero que la principal aportación que se refleja en este espacio es que las personas, independientemente del contexto donde se encuentren, puedan ser capaces de reconocer los problemas sociales, ambientales y sanitarios que les afectan en sus familias, comunidad, país o a nivel global. En ese sentido, podemos recapitular que el mercurio es uno de los metales pesados con el que hemos compartido muchísimo tiempo, incluso desde nuestros hogares, desde el momento en que encendemos una lámpara o que determinamos la temperatura en nuestro cuerpo, sin darnos cuenta de que estamos manipulando pues, un metal sumamente tóxico, peligroso para la salud, para el ambiente y todos los elementos vivos o inertes que están allí presentes. En ese sentido,
instamos a todas las personas de la comunidad para que se unan en la realización de diferentes acciones para evitar la exposición y asumir un rol responsable en la erradicación de este metal.